Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo están ustedes? Josever y Marlon, bienvenidos. Me disculpan, pero no los determino mucho. No sé si han entrado en clases anteriores o van entrando el día de hoy. Siempre hago esta pregunta porque sé que hay personas que no pudieron ver a tiempo el flyer y cuando los ven les interesa, se comunican e ingresan a la formación. Entonces me gustaría saber si ya ustedes habían ingresado o apenas se están incorporando el día de hoy, porque son los nombres que no recuerdo de verdad. Y decir haber entrado y no recuerdo, me disculpan, pero por eso hago la aclaratoria, para poder estar claro en si tengo participantes que ya han continuado conmigo desde el inicio o hay unos que apenas están entrando hoy para poderle hacer un resumen, colocarlos en contexto y poder avanzar. A pesar de que el día de mañana, como ya yo lo dije anteriormente, vamos a hacer una clase de retroalimentación, de refrescamiento o de reforzamiento sobre las clases que se están dando hasta el día de hoy, desde el día de 1 hasta el día de hoy, además de hacer unas actividades prácticas con una de las herramientas que tienen ya incorporadas inteligencia artificial. Porque no es solamente verlas, no es solamente trabajarlas, sino también escudriñarlas, familiarizarnos con ellas y a partir de allí poder empezar a practicarla para que nosotros vamos empoderándonos de todas esas herramientas que la inteligencia artificial nos facilita a través de diferentes aplicaciones. Bien, ok. Entonces vamos a darle inicio al día de hoy. Como les dije, muy buenas noches, bienvenidos. Como ya sabemos, Tegra 360 es la organización que nos ha brindado el apoyo, nos ha facilitado el espacio para poder comunicarnos, para poder interactuar, para poder intercambiar ideas, porque algo que yo requiero de ustedes es que ustedes busquen la participación, la interacción conmigo a través de preguntas e inquietudes que vayan surgiendo a lo largo del contenido. Quizás algo, alguna palabra que ustedes no han escuchado, porque entiendo que hay muchos que no son profesionales egresados en las áreas de educación, sino que son docentes en ejercicio, porque son profesionales en áreas de conocimientos diferentes, pero que han querido incursionar en la docencia, han querido ser parte de la formación de los nuevos futuros en las diferentes áreas del saber. Entonces, para darle continuidad, porque no recuerdo si Marlon y Josever ya estuvieron anteriormente. Mi nombre es Henry José Martínez, soy venezolano. Este es mi récord académico, mi proyección o mi avance y mi progreso en el área de investigación como investigador, publicador y evaluador de artículos. Y he participado, además de mis clases de pregrado, posgrado, doctorado, he participado en programas de nacionales de formación, que es prácticamente lo que estamos haciendo con esta organización, porque son programas de formación y actualización docente, donde en otras universidades se conocen como componente docente o lo que es programas de formación docente. El diplomado, como ya sabemos, lleva por nombre Formación y Actualización Docente, por lo cual dentro de los contenidos, las actividades, las estrategias y las dinámicas que vamos nosotros desarrollando, y digo vamos porque es en conjunto con ustedes, no las voy haciendo yo solo, sino que ustedes me van acompañando en este proceso, porque si ustedes no están allí, lamentablemente esta formación no tuviese mucha relevancia. La intención es que se comparta, que se intercambia y que se escuchen opiniones acerca también de su experiencia como profesional de la docencia, porque eso implica la formación y la actualización, que a raíz de los conocimientos previos que ya todo profesional posee, hay que ponerlos sobre la palestra, sobre la mesa, para analizar cuáles son esas necesidades o cuáles son esas inquietudes que se vienen presentando en lo que ya nosotros sabemos y en las necesidades o exigencias o retos y desafíos que la sociedad nos va trazando. Por lo que debemos innovar, debemos transformar o promover cambios positivos para el mejoramiento profesional. De allí, estos son los módulos que ya venimos desarrollando. El módulo número 1, ya gracias a Dios lo culminamos, epistemología de la formación docente, que en conjunto de sus 4 contenidos, la intención de este módulo es que nosotros podamos entender
¿De dónde deviene el que un docente implemente ciertas estrategias, ciertas actividades, que evalúe de una forma u de otra y además responda también a los modelos educativos en los cuales nosotros nos insertamos en diferentes instituciones educativas? Por lo que todo esto conlleva a entender y a comprender cómo se construye, cómo se genera ese conocimiento, que es la tarea del docente hoy en día en relación a nuestros estudiantes. No es transmitir un contenido, no es suministrar una información, no es cumplir una unidad temática o un programa instruccional solamente, sino que este programa, que este contenido, que esta temática verdaderamente sea facilitado, orientado y acompañado a nuestros estudiantes para que ellos puedan comprenderlo, entenderlo, digerirlo y, mucho más importante, aplicarlo. Y aplicarlo implica la demostración inmediata, directa, de que el aprendizaje se dio, de que los objetivos se cumplieron, ¿ok? Entonces, en el módulo número 2 son los fundamentos para la gestión de planes de formación docente. En el caso de la organización Tegra y de cualquier otra organización que todos conozcamos, además de las instituciones, para ellos brindar, ofrecer o hacer ofertas académicas, necesitan tener esos fundamentos porque ellos hacen un estudio, vamos a llamarlo así, un estudio de mercado en donde develan las diferentes necesidades que requieren los diferentes profesionales para ellos diseñar, desarrollar y evaluar esos programas de formación. Porque no es que Tegra, por ejemplo, diga, no, yo quiero hacer este programa porque a mí me gusta, porque yo lo domino, porque yo sé lo que se hace en este programa. Pero a la hora de publicitarlo, de proyectarlo, quizás no llame la atención a muchos de los profesionales porque es algo que puede que esté trillado o quizás es algo que hoy en día no tiene mucha relevancia. Eso entonces decae su proyección, por lo que hay que hacer programas de formación que estén a la vanguardia, que estén a la exigencia de una sociedad. Por lo que mi persona, quien tuvo la oportunidad de diseñarlo o de estructurarlo, tuve que hacer la misma mirada que hacen las organizaciones. Si yo también soy docente, si yo también soy profesor, ¿cuáles son las necesidades que requerimos nosotros actualmente para poder avanzar? Para no quedarnos atrasados, sino avanzar en pro del mejoramiento profesional primeramente y luego en pro de mis estudiantes. Porque si yo no innovo, si yo no soy creativo, si yo no soy crítico, reflexivo, ¿de qué manera yo voy a poder desarrollar estrategias para que mis estudiantes vayan a la par? Entonces, no puedo exigir lo que no estoy dando. Por otro lado, el módulo 3, competencias digitales, que hablamos de la concepción teórica, metodológica de esta competencia, el desarrollo de programas a través de secuencias didácticas. Quizás quien no ha escuchado la palabra secuencia didáctica porque no es tan común, siempre lo nombramos como una planificación de aprendizaje, como los momentos de una clase, pero en sí el nombre como tal es secuencia didáctica, lo que conlleva a una planificación que puede ser micro, meso o macro. Micro son las planificaciones que hacemos nosotros para el día, para la clase del momento. La meso son las planificaciones que pueden hacerse trimestral, anual, semestral. Y las macro, entonces el currículo como tal. Bien. Y de allí algunos componentes éticos y de pensamiento crítico que todo profesional requiere desarrollar al hacer uso de herramientas tecnológicas, en este caso de la inteligencia artificial, que es una herramienta que verdaderamente ha venido a potenciar el trabajo del ser humano, facilitándole la búsqueda de información. Y que esta información, en cierta parte, la tarea de nosotros es revisarla, es evaluarla, es compararla para determinar la pertinencia y la veracidad de la misma antes de nosotros poder expresarla o el estudiante antes de poder entregar una actividad de investigación. Y por último, el módulo número 4, que como les dije ayer, iniciamos con el favor de Dios la semana que viene,
laboratorio de aprendizaje, acompañamiento, orientación educativa, comunidad de aprendizaje e investigación educativa. Desde mi perspectiva, desde mi experiencia y mi conocimiento, este módulo 4 es el que transversaliza los módulos anteriores. ¿Por qué lo digo así? Porque fíjense que hoy en día la educación, la formación, ha dado un giro de 180 grados. Anteriormente decíamos 360, pero si decimos 360, lamentablemente volvemos a quedar en el mismo lugar. Y la verdad es que es un giro de 180 grados. ¿Y por qué digo 180 grados? Porque ya los salones, los espacios de aprendizaje, no deben verse como lo veíamos anteriormente, donde se colocaban filas, columnas, y cada estudiante veía la espalda del otro, y el docente se mostraba de frente como la jerarquía, la autoridad única del salón, quien tenía la potestad de poder hablar o decir lo que se debe hacer. Hoy en día eso ha revolucionado. ¿En qué sentido? De que ya debemos dinamizar, hacer movimiento dentro del aula, creando, por ejemplo, la U para que los estudiantes, niños, adolescentes, puedan verse cuando hablan y que esto facilite la interacción, el debate. Podemos hacerlos en forma de cuadrado, en forma de círculo, u otra forma que nosotros a bien podamos implementar que nos dé resultado. De otro lado, el acompañamiento y la orientación académica, me estoy refiriendo a que un docente o cualquier personal o profesional que vaya a orientar contenidos cognitivamente a cada persona debe entender que debe haber un espacio de acompañamiento, de asesoría, de tutoría o de mentoría para ayudar al estudiante, literalmente como lo digo, ir subiendo los escalones de las escaleras sin dificultad. Hipotéticamente es como si utilizara un ejemplo del bebé cuando va a empezar a caminar. ¿Qué hace el papá, el adulto? Lo va agarrando de las manitos, lo va ayudando a dar unos pasos, luego lo suelta para que él vaya dando pasos solo, vaya tomando el equilibrio, vaya perdiendo el temor a enfrentarse solo al caminar. Entonces, eso es lo que nosotros los docentes debemos hacer en cuanto a nuestros estudiantes. Si yo asigno una actividad, sea cual sea la actividad, el docente debe entender que de manera virtual o presencial debe hacer ese acompañamiento a través de qué, cómo vas, qué investigaste, qué encontraste, qué has construido, qué dificultades se te han presentado, las has resuelto, cómo las has resuelto y si no, entonces ahí juega mi papel fundamental de decirle, bueno, tú vas a investigar esto, lo vas a hacer de esta forma, te puedes fundamentar o basar en esto y al momento de entregar la actividad final, el estudiante va a venir más tranquilo, va a venir más relajado, no va a venir preocupado como muchas veces decían, bueno, profe, ahí está lo que hice, no sé si está bueno. Que sea lo que Dios quiera, dicen muchos. ¿Por qué? Porque ellos lo hicieron al azar. Ellos lo hicieron sin, creyendo que entendieron o no entendieron, simplemente ellos resolvieron la actividad porque el docente la hace ver como un requisito obligatorio, como un requisito impuesto, que el estudiante dice, no, entrego, que sea lo que Dios quiera y saque lo que saque. Porque no hemos buscado otra forma en que el estudiante no pueda verse como una obligación, sino como una pasión de primeramente realizar una actividad y luego entregar. Y que cuando él entregue esa actividad, vaya, pero bueno, pues como decimos nosotros, cuando estamos enamorados, que vamos como flotando en el aire o como pez en el agua. Eso es lo que nosotros debemos buscar hoy en día. Y por otro lado, la comunidad de aprendizaje, que no es más que, en primera instancia, si yo soy docente de una unidad curricular, pero en esa unidad curricular tengo tres secciones diferentes, yo las conjugo, las integro y ahí estoy ya dando los primeros pasos a una comunidad de aprendizaje. Hola Mariela, buenas noches, bienvenida a mi vida. Entonces, es lo que nosotros debemos hacer. Si yo soy un profesor de una unidad curricular de tres secciones diferentes, ¿por qué yo la tengo que trabajar de manera separada? Es más, si los horarios coinciden el mismo día y hay quienes no tienen otra unidad curricular, nosotros podríamos solicitar el permiso de los estudiantes a ver si concuerdan todos a la misma hora y dar la misma clase.
puede que sea más nutrida, puede que sea más divertida, porque vamos a hacer, somos una comunidad donde hay más cabezas, donde hay más personas que piensan y de esta manera, entre ese intercambio, podemos obtener mejores alternativas para trabajar en esa unidad curricular. Fíjense la ventaja de ello, en vez de trabajar por grupos separados, puede que haya un momento donde planifiquemos el encuentro integrado de todos los estudiantes de diferentes secciones de la misma unidad curricular. Y por último, la investigación educativa, que es una herramienta que hoy en día los contextos, organizaciones, industrias de todas las áreas, no solamente educación, están desarrollando proyectos de investigación. Unos con unas metodologías, otros con otras, y siempre van a estar acorde a lo que es su naturaleza, a lo que es su finalidad como proyección para obtener resultados X. ¿Okay? Pero nosotros en lo que es educación estamos trabajando mayormente con la tendencia de investigaciones cualitativas, mucho en lo que es investigación, acción participativa y algunos contextos, lo que es la fenomenología y la etnografía. Pero en educación es necesario trabajar la IAP, hasta podríamos decir que obligatorio, porque es la que conlleva a promover los cambios de una realidad social. Una fenomenología y una etnografía nos ayuda a entender y a comprender cómo se comporta el ser humano, por ejemplo, ante un evento. Pero la inteligencia, la investigación, acción participativa nos va a ayudar a nosotros a transformar esas conductas, esas actitudes que nosotros estamos viendo en el ser humano para que puedan mejorar. Entonces, si un docente presenta debilidades de aplicación de estrategias didácticas, si hago investigación etnográfica o fenomenológica, lo que voy a interpretar de qué manera el docente aplica las estrategias didácticas para entender por qué no le da resultados o para entender por qué a él le da resultados y a mí no, si estamos utilizando las mismas estrategias. Hasta allí llegan. Pero la IAP es que a través de esta interpretación de conductas, de actitudes, de formas, es la que va a considerar para elaborar su plan de acción que conlleve a transformar esta realidad, que el docente ya no presente dificultades, sino que ahora presente potencialidades o fortalezas a la hora de aplicar esas estrategias. De allí ya nosotros sabemos que es importante, es necesario, es menester que la formación de formadores esté orientada en todas las instituciones para desarrollar en los docentes habilidades y destrezas que faciliten el desarrollo de su práctica profesional y aún más siempre apegado con la vitamina, con el ingrediente secreto, el ingrediente mágico, el ingrediente sorpresa, como le podamos denominar, que es la investigación como herramienta que facilita la adquisición de ese conocimiento. Por otro lado, entonces es importante que las instituciones también generen, propicien o promuevan espacios de diálogo, de debate, de intercambio para buscar las mejores soluciones de manera colectiva y no individual. Y por último, debemos promover lo que es el aprendizaje autónomo, cooperativo y solidario. Primeramente me formo, luego comparto y a su vez socializo y entre todos trabajamos. ¿Y quiénes son los beneficiados? Los estudiantes. Y por lo tanto, la proyección a lo exterior de la institución va a ser lo que internamente sus docentes y su personal desarrollan. Por todo esto y los contenidos que hemos venido manejando y como propósito que este humilde servidor se trazó en ustedes es desarrollar prácticas educativas transformadoras, implica que su práctica actual se transforme con los contenidos, las herramientas, las dinámicas que les estoy facilitando, que les estoy compartiendo desde mi experiencia y mi aprendizaje. Son herramientas, son estrategias que no tienen, que no es que las quiero porque a mí me gustan, porque esto es lo nuevo, no. Todo lo que yo les estoy mostrando a ustedes ya ha sido aplicado, ya ha sido implementado como grupos de estudiantes y esos resultados son los que me han permitido a mí fundamentar y tener la base para decir que esto funciona. Pero siempre nosotros dándole nuestro valor agregado, siempre
dándole ese toque personal, atendiendo a la realidad y las particularidades de nuestro grupo de estudiantes. Por otro lado, el brindar herramientas para el desarrollo de experiencias significativas de aprendizaje, en las cuales no solamente utilizamos herramientas de inteligencia artificial, sino herramientas de gamificación, las cuales surgieron hace ya ratito y que hoy en día se han potenciado producto de la inteligencia artificial. También podemos utilizar herramientas tecnológicas que son propiamente de las herramientas de los paquetes Office que ya nosotros conocemos, el Word, el PowerPoint, entre otros. Inclusión tecnológica, bueno, ahí ya prácticamente ya lo dije, porque utilizamos en cuentas de WhatsApp, yo les pasé una, les estoy enviando algunos videos, algunas imágenes que son parte de la interacción de actividades complementarias o que en otras instituciones se denominan como extracátedra o extracurriculares. Bien, entonces las actividades que yo les paso al grupo de WhatsApp no es porque yo digo, no, para hacer algo para mantenerlo. Es para que ustedes lo lean, lo escuchen, lo analicen, lo internalicen y traigan acá conmigo cualquier duda, cualquier inquietud o cualquier aporte que a mí también me sirva. Porque aquí no solamente tiene valor lo que yo pueda decir, sino lo que ustedes también traigan hacia mí. Allí eso nos va a llevar a dinamizar el proceso formativo, lo que acabo de decir, y a su vez innovar en los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque estamos estimulando los sentidos, ya que estoy pasando un video que muestra audiovisual, algunas imágenes que son visuales, entre otras. Y a su vez promoción de la transformación socioeducativa, que es lo que los va a llevar o los va a conllevar a ustedes a decidir cuál es el propósito de cambiar alguna estrategia, de innovar esa estrategia, de modificar su aplicabilidad u operatividad. No es hacerlo porque la sociedad así nos lo exige, es buscar, encontrar eh, el propósito, el fundamento que me diga a mí, sí, hay que cambiarlo, hay que transformarlo. Porque eso es la forma en cómo verdaderamente estamos cumpliendo con los retos y desafíos que la sociedad nos está colocando. Entonces, fíjense que vamos a darle inicio a la actividad del día de hoy. Esta imagen, de verdad, de varias herramientas, además del mismo Gemini, ChatGPT, esta es una herramienta gratuita de Google que el día de mañana, con el favor de Dios, vamos a hacer como una introducción y una familiarización de ella. Me parece interesante porque además de diseñar infografías, ella me da la oportunidad a mí de decidir si lo quiero clásico, si lo quiero científico, si lo quiero académico, si lo quiero profesional, entre otras formas. Implica entonces que siempre vas a tener diseños diferentes que van a llamar la atención y que no van a aburrir la vista del estudiante. Porque a pesar de que puede tener información diferente, siempre es la misma imagen, la misma estructura y eso en cierta parte visualmente cansa. Por lo que hay que dinamizar, lo que hay que innovar y reestructurar las imágenes. Entonces, piensen que estructura de la ausencia significativa, un corte transversal. Esta viene, como ya les dije, de un texto que yo le suministré a esta herramienta para que solamente me diseñara la imagen con eso, no buscando fuentes de internet, sino de lo que mi discurso plantea ante los basamentos de muchas teorías, de muchas investigaciones que he venido trabajando y aún más importante, la práctica que he podido desarrollar yo ante toda mi experiencia o mi carrera docente en 16 años de servicio ya. Bueno, 16 en la universidad, pero anteriormente tuve 2 años que no colindado en una escuela técnica, por lo tanto ya yo tengo 18 años de servicio en la docencia. Entonces, frente al acelerado avance de la ciencia y la tecnología, la práctica docente requiere una transformación estructural. ¿A qué me refiero con una transformación estructural? A lo que es una revisión de la planificación, de la práctica docente, de las secuencias didácticas que nosotros desarrollamos en nuestras clases, en las formas de evaluar, en las formas de diseñar recursos e instrumentos de evaluación.
Esta infografía desglosa los componentes necesarios para construir un modelo de enseñanza que sea reflexivo, innovador y profundamente significativo. Entonces, en cierta parte, esto representa una pirámide en donde tenemos una base, un punto medio y la cúspide, que es la parte, vamos a decir, que conlleva a todos los trabajos anteriores. Bien, entonces en la base encontramos lo que es la preparación, como lo determino yo, y ahí mismo las imágenes los muestran, la preparación del pensamiento, del conocimiento, de las ideas de nuestros estudiantes. Y se ubica entonces base de análisis y reflexión, por lo que tenemos la investigación continua y la crítica reflexiva. Primeramente, hay que establecer los procesos de investigación mediante el método científico o cualquier otra estructura de investigación que a bien tengamos nosotros que aplicar una metodología, un procedimiento o una operatividad de poder buscar la verdad. ¿Qué es lo que hace la investigación? Textualmente nos dice el cimiento que permite sustentar la práctica docente en evidencia científica actualizada, lo que yo le acabo de decir. Las estrategias que yo le estoy mostrando, las prácticas que yo le estoy compartiendo ya tienen esa evidencia científica porque hasta le estoy compartiendo imágenes o ilustraciones que demuestran que ya he venido aplicando esas actividades. Una vez que tengamos la investigación, vamos entonces a trabajar sobre los resultados. Para entender, para comprender, empezamos a hacer una acción crítica reflexiva. Pero esa acción crítica reflexiva va acompañada antes de una duda, de un cuestionamiento, de una reflexión y de un discernimiento para poder entender por qué estos números, por qué otros números, por qué esto se comporta así, por qué salen estos resultados y no otros, que al final nos va a dar a nosotros el basamento cuando lo vamos a expresar, cuando lo vamos a explicar. Es como si nosotros vamos a sustentar nuestro trabajo de investigación de ascenso o para optar a un título académico. Esa investigación nos muestra unos resultados y para nosotros no convencer, sino para nosotros demostrar que estamos seguros de que esos resultados son los que verdaderamente están dados en ese contexto. Tenemos que explicar de qué manera o cuál fue el procedimiento de análisis que nosotros llevamos a cabo para obtener esos resultados. Y que al hacer una comparación, no solamente con los teóricos, sino con la propia práctica, es donde estamos dejando claro que estos resultados los dominamos, nos empoderamos y nos apropiamos de ellos. De allí entonces pasamos al bloque medio, que es la innovación y la creatividad. Elementos dinámicos que integran nuevas tecnologías para resolver problemas educativos actuales. Esta parte de la creatividad y la innovación es nosotros, por ejemplo, armar un rompecabezas o empezar primeramente a crear diferentes caminos, diferentes metodologías, diferentes estructuras o diferentes, vamos a decir, croquis, diagramas, bloques en los cuales podamos analizar si hacemos este camino, qué resultados tenemos y así sucesivamente. Cómo entre todas las vías, los caminos que nosotros preparamos o metodologías, podemos integrar en una sola para que sea mucho más completa, mucho más potente o más fortalecida. Y de allí la dimensión recreativa, que no es más la integración del juego y la recreación para generar un aprendizaje emocional. Yo creé una cuenta de TikTok única y exclusivamente para todos los profesionales que tienen interés. Yo no sé si los pasé al grupo, si no se las voy a compartir, porque sé que los pasé a varios grupos de TikTok, donde estoy colgando las imágenes que ustedes están viendo que comparto con ustedes, algunos videos explicativos, algunas experiencias que desarrollo con los estudiantes. Y de verdad que desde el día 2, que hoy es el día 3, ha tenido tanta recepción que ni mis videos de cuenta personal han tenido tantas vistas. Me quedé asombrado. Pero es porque estoy hablando desde la experiencia, porque no hablo como muchos que dicen que esta es la forma en cómo debes planificar
Y hay que entender que la planificación no es como la determine yo. Y por eso es que ustedes no me ven que yo les digo que así es que hay que hacer las cosas, no. Porque las instituciones tienen una realidad, las instituciones tienen un formato de planificación y aún más los contextos, el de Latinoamérica también tienen una forma de planificar, si es por objetivos, si es formatos, entre otros. Por lo que yo hablo de manera amplia, de manera universal y no de manera específica a lo que es mi realidad, sino a la generalidad que implican los procesos de planificación. Entonces, las últimas dos bases se ubican en lo que son las capas de acción y transformación, y es por eso que yo le dije, la parte uno, a pesar de que es la base, que se ve abajito, y así como se denomina la base, es lo más relevante, lo más importante, porque de ella va a depender la realidad, la ejecución de las otras dos. Bien, entonces, en esta parte, nuevamente me voy a permitirles compartir en el chat un enlace que ustedes al entrar se van a registrar única y exclusivamente si tienen abierto en su teléfono su correo Gmail, le dan registrar con Google o login con Google y les va a permitir el acceso a lo que les voy a mostrar. Ahí está, fíjense que esto es una herramienta, así como otras, lo único que le quiero mostrar varias, porque está Genially, que es una que conozco desde hace rato, pero esta me parece también sumamente interesante. Y vamos a hacer una dinámica de lo siguiente. Si ustedes no pueden ingresar, no importa. La intención es que la pudiesen tener de frente para que fuese mejor, pero si no la tenemos, no importa. Entonces, fíjense, acá yo les voy a dar movimiento a la ruleta y de qué manera ustedes van a interactuar conmigo primeramente. Cuando yo haga girar la ruleta, ustedes me van a escribir. El primero que escriba stop o ya, yo le doy a detener a la ruleta. Que ustedes dirán, pero ¿qué vamos a hacer? Ok, ahora voy con las orientaciones de la actividad. Fíjense que acá tenemos 3 y 5 funciones, dimensiones en las cuales la educación debe girar en torno a ellas para promover esos verdaderos cambios, esas verdaderas transformaciones. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a responder a cuáles serían, desde su práctica, desde su experiencia, desde su aprendizaje, qué debe hacer usted si le sale investigación, por ejemplo, para desarrollar de manera significativa los procesos de investigación en sus estudiantes. Si lo hacemos desde el punto de vista de la creatividad, ¿cuáles serían sus recomendaciones o cuál sería su necesidad para promover actividades que desarrollen en los estudiantes la creatividad o el pensamiento divergente o el pensamiento creativo? Y así sucesivamente. Ok, quiero entender, quiero leer, mejor dicho, que ustedes entendieron la dinámica. Me responden con un ok, ya saben. Yo hago girar la ruleta y cualquiera, el primero que escriba ya o stop, yo la detengo y a lo que salga les lanzo la pregunta y ustedes mediante el chat, como hacíamos siempre, 5 minutitos para reflexionar, para analizar la respuesta y a partir de allí poderla mostrar a el Zoom, ¿ok? Entonces, quiero leerles de que quedó claro cuál es la dinámica que vamos a desarrollar con esta ruleta, para que podamos iniciar con el movimiento que ella nos va a brindar. Ok, Mariela, listo, gracias. ¿Y el resto de los compañeros están activos? Cuéntenme. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Entendimos la dinámica? ¿Está clara la orientación sobre la participación? Bien. Bueno, a pesar de que todavía me faltan creo que 7 en responder, vamos a darle inicio, ahí se van integrando en la medida que vamos a avanzar. Entonces, ya la ruleta está girando. El primero que diga stop o ya, yo le doy la orden a la ruleta de que se detenga. Bueno, ya prácticamente ella lo hizo en esta parte. Y salió investigación. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué estrategia
usted implementaría para fortalecer la investigación en sus estudiantes? Y se las voy a escribir en el chat para que les quede allí por si acaso. Fíjense también cómo ella muestra esos papelitos, esas serpentinas que muestran y llaman mucho la atención a los estudiantes. Ok, ahí está la pregunta. Son las 7:47, 7:52. Ya ustedes pueden empezar a responder o el que tenga la pregunta antes del tiempo también lo puede hacer. Sino que siempre damos un tiempo reglamentario porque hay quienes analizan muy bien la respuesta, piensan muy bien lo que van a escribir antes de expresar una opinión. Entonces, por el ejercicio nos tomamos 5 minutitos para responder y le demos continuidad. Entonces, dejo de compartir acá mientras pasa el tiempo y comparto la presentación. ¿Qué estrategia educativa aplicaría usted para promover los procesos de investigación en sus estudiantes? Buenas noches, Serimar. Bienvenida, mi vida, bienvenida. Bueno, ahí tienes una pregunta que es la que he empezado, además de la introducción que ya tú sabes que siempre hago yo, algunas ejemplificaciones, comparaciones que voy siempre trayendo día a día, tenemos esa pregunta que es, ¿qué estrategia educativa aplicaría usted para promover los procesos de investigación en sus estudiantes? Háganse cuenta que eso es una pregunta que le está colocando su directivo como forma de evaluarles si va o no va a los procesos de evaluación y ascenso docente. Háganse que eso es algo de vida o muerte para ustedes, que dentro de esa pregunta y la respuesta que ustedes den va a depender mucho de si pueden acceder al concurso de ascenso docente o simplemente tener que esperar 5 años más para volver a optar la oportunidad de concursar en el ascenso. Entonces, es una pregunta que verdaderamente está decidiendo nuestro destino profesional, nuestro progreso profesional, por lo que tenemos que responder muy, muy académica y profesionalmente esa respuesta. O prácticamente vamos a creer que ustedes están optando por ingresar a una plaza docente o una planta profesoral y de ello va a depender el que a ustedes se le asigne la responsabilidad de un cargo institucional. Leslie comenta, la estrategia que aplicaría es la de aprendizaje basado en problemas. Ok, es una estrategia que hoy en día está teniendo bastante incidencia, que son las metodologías activas de aprendizaje. Esos aprendizajes basados en problemas, que son los diferentes ABP, es una de las estrategias que parten de un problema, de un enunciado, de una dificultad que relaciona necesariamente con el área objeto de estudio, con la unidad curricular, con la profesión, donde los estudiantes deben desarrollar primeramente lo que es el proceso de observación. Y en la observación el estudiante registra eventos, situaciones que se presenten en el contexto y de esa forma es tarea del docente orientar, guiar la interpretación
y el uso de esa información para que pueda responder a la problemática, a la estructura o el aprendizaje. Una investigación cuantitativa aplicando encuestas. Sí, Jiménez. Pero yo necesito, ¿verdad? De ustedes que sean más creativos, que desarrollemos una estrategia que prácticamente no sea lo que ya existe. Bien, yo sé que no lo dije al principio, pero estaba era buscando cuál era esa iniciativa que ustedes iban a tener, por lo que la pregunta les dije al inicio, que se imaginara que era una pregunta de vida o muerte, o sea, una respuesta de vida y muerte, porque de su respuesta iba a depender el que se le asignara una responsabilidad a un cargo en el ministerio, en una universidad. Entonces, la intención es que ustedes exploten su potencial y que salgan de la zona de confort y podamos innovar, podamos crear, podamos transformar lo tradicional en algo nuevo, en algo novedoso, en algo que impacte a la sociedad, a la persona, y es como digo yo, que el jurado diga, wow, que quede sorprendido. Tanto así, y es como le digo yo siempre a mis estudiantes, cuando nosotros vamos a hacer una sustentación, cuando nosotros vamos a fundamentar o en una exposición, en un trabajo o escrito que ahora lo vamos a defender de manera oral, nosotros tenemos que explicar tan bien esa teoría, esos datos, esos hechos, que no le demos la oportunidad al jurado de que nos pregunte. Porque cuando el jurado pregunta, es el deber ser, ¿no? Porque yo sé que hay jurados que, bueno, por querer decir algo, por querer hacer algo, hacen unas preguntas tan tontas que, bueno, pero lo que yo digo es que no le demos la oportunidad al jurado de preguntar, porque cuando nos preguntan es porque nuestra respuesta, nuestra explicación quedó vacía, por lo que generó confusión, por lo que hay que aclarar qué es lo que yo estoy diciendo, cómo lo pretendo aplicar para que el jurado diga, ok, ahora sí entiendo, ahora sí tengo claro lo que tú estás diciendo, lo que me dice a mí como jurado que tú estás empoderado, tienes confianza y estás seguro en lo que tú estás diciendo. Organización de ferias de ciencias o revistas digitales donde publiquen sus hallazgos. Ok, pero fíjense que esas estrategias, la que dice Jiménez, que dice Leslie, no están mal. En realidad no están mal porque son una de las que han tenido incidencia hoy en día. Pero ya son estrategias que a pesar de que se vienen implementando desde hace rato, todavía siguen presentando ciertas dificultades para que los estudiantes se enfrenten a las metodologías de investigación sin inconveniente. ¿A qué me refiero? Fíjense que los estudiantes no universitarios únicamente, sino todos, ellos matemática, historia, biología, sociales, ética, filosofía, bueno, sí presentan sus debilidades, pero allí ellos no tienen tanto complejo, por decirles así, como lo hacen cuando llegan a ver los seminarios de investigación o metodología de investigación. ¿Por qué? Porque el docente siempre está orientando lo que todo el mundo le dice tesis en cualquier nivel, pero sabemos que tesis es en el nivel doctoral, trabajo de grado en la maestría, trabajo especial de grado que incluye la especialización y en el pregrado deberían llamarse proyectos de investigación. Pero bueno, anyway con eso. Ahí nosotros no vamos a cambiar esa parte. Pero las tesis, como le dicen todo el mundo, porque hasta los estudiantes de pregrado dicen, ya estoy en tesis, ya voy a defender tesis, pero bueno. Entonces, esos trabajos de investigación siguen presentando sus dificultades, sus debilidades, porque el muchacho necesita algo que le haga enamorarse de la investigación. Entonces, las ferias, las revistas, en cierta parte también presentan dificultad porque antes de ello, el muchacho tiene que hacer una estructura rígida de investigación, porque el docente lo aplica, lo explica como a él se lo enseñaron, no como hoy la sociedad lo requiere hacer.
porque no es porque Henry Martínez diga que ya esto no es de impacto, no, es que la realidad nos ha mostrado en diferentes ocasiones. Yo tuve la oportunidad de estudiar en tres universidades diferentes y tuve la oportunidad de trabajar en tres universidades diferentes, en el nivel de primaria en un lugar y en dos en bachilleratos diferentes. Por lo que la práctica, la experiencia me ha dicho que el docente, y así como la imagen lo mostré ahorita, el docente tiene que innovar, el docente tiene que renovar su proceso, su práctica, debe ser más creativo, debe ser más transformador de sus procesos. Y eso es lo que va a permitir enganchar a los estudiantes, porque no es marcar la diferencia por marcar, sino que estamos entendiendo cómo aprenden nuestros estudiantes y no como yo considero que deben aprender los estudiantes. Por lo tanto, sus respuestas son pertinentes, son válidas, pero yo quiero algo más, algo que a mí me diga, no, aquí estos profesores de verdad que han cambiado su perspectiva, que han asumido la responsabilidad y el compromiso de hacer algo diferente, de hacer algo acorde a los gustos e intereses de nuestros estudiantes. Entonces, vamos a romper esos estereotipos, esos paradigmas de los fenómenos tradicionales y vamos a convertirlo en algo novedoso. Fíjense que yo siempre les estoy diciendo que el docente de hoy en día debe ser novedoso, debe ser innovador, debe ser creativo, debe ser crítico, reflexivo. Entonces, eso es lo que yo estoy buscando con ustedes para, al finalizar el programa o el diplomado, ustedes hayan generado un trabajo que sea diferente a lo que ya existe. Entonces, atendiendo a esto, el día jueves, que es el número 12, ustedes van a presentar como el docente evaluador, el docente asesor, el docente orientador y, como lo dije ahorita, esa es la fecha límite de entregar. El que, bueno, el que lo pueda entregar antes a mi personal para hacerle correctivos antes de, bienvenido sea. El que no pueda por X o por Y, no es que va a salir perjudicado al final, sino que, bueno, allí a lo mejor presente como no presente dificultades, quizás mayores que en quien tuvo la asesoría, porque sé que todos trabajan, pero la intención es que vamos o lleguemos a la recta final muy bien encaminados, ¿ok? Entonces, para continuar, vamos a avanzar vemos que acá tenemos algunas estrategias y metodologías para la gestión de la formación docente. El día de ayer, nosotros vimos junto al día entre lunes, martes y miércoles algunos términos, algunas temáticas de los que son estrategias que los docentes deben desarrollar para promover aprendizaje. Pero ahora que esas estrategias, para que tengan mayor incidencia, hay que crear estas condiciones o estas mismas acciones que el autor menciona. Brand en el 98 docente dice o percibe o afirma que el docente debe propiciar las siguientes acciones. Uno, crear un ambiente de confianza y alegría. Esto implica que el docente debe entrar con energía a la clase, debe entrar con una sonrisa, debe saludar amablemente, puede que cuente un chiste o puede que utilice una pelota para lanzarla y que el estudiante la vuelva a lanzar y allí él vaya hilando, construyendo ciertos conocimientos o vaya creando, no sé cómo decirles, un juego de palabras, entre otras cosas. Se me ocurrió la realización de un ebook en movimiento hecho con sus ideas, aplicando así sus propias análisis, construcción y realidades demostrables. Serimar. Bueno, gracias por no haberte quedado, como dije yo, en esto. Tú continuaste, tú pensaste y diste algo. Fíjense, la parte de que el muchacho haga el proceso, que lo haga de él,
que él se apropie, que lo construya él, va a orientar al estudiante a que se introduzca más, vamos a decirlo, con mayor iniciativa al proceso de investigación, porque no le estamos siguiendo dando la parte rígida, la parte estructural que ya conocemos, sino que se la estamos haciendo más amena, porque estamos dejando que él vaya construyendo su propio conocimiento a través de orientaciones, de acompañamientos y guías que nosotros tenemos. Entonces, fíjense por qué tu ebook tiene relevancia, porque no lo estás haciendo igual a lo que ya se hace, porque el ebook ya existe, ya eso ya, bueno, ya está, hasta digitalmente está, pero fíjense que lo estás hablando en movimiento. Ese movimiento a mí me puede decir que ellos van a crear utilizando quizás una ruleta o quizás que para hacerlo más interesante, que ellos lo hagan, por ejemplo, con todo lo que tiene movimiento. Se me ocurre ahorita, en los parques de diversiones está las sillas voladoras, está otro que ellos también le dicen ruleta, creo que es rascacielos, bueno, todas esas cosas van a ser mucho más interesantes porque creo que van a llamar la atención del estudiante y por lo tanto no vamos a hacer pesado la investigación. Bien, entonces eso de crear un ambiente de confianza y alegría, bueno, vamos a tomar en cuenta el ejemplo de la respuesta de Sarimar allí, porque el estudiante a través del movimiento de colores lo va a disfrutar. Pero, ¿qué dice el autor exactamente de esto? Si el educando se siente coaccionado, fíjense lo que dice él allí, menospreciado o no es tomado en cuenta por su profesor, no pondrá interés en lo que éste le proponga hacer, aun cuando la actividad pueda parecerse maravillosa. Cuando revisen el TikTok, la cuenta que yo les voy a pasar, porque no la quise pasar por el grupo para no aturdirlos con tantas cosas. Me voy a mostrar yo, pero voy a mostrarles la pantalla, ¿ok? Todos me escuchan bien, ¿verdad? Ok, sí, listo. Bueno, vamos a continuar. Déjenme colocar donde estaba. Bien, allí está en pantalla. ¿Sí lo podemos visualizar? Creo que voy a hacer así para que ustedes puedan ver completo. Ok, fíjense entonces que habíamos hablado ya de la primera. Vamos entonces a la segunda que dice enlazarse con sus experiencias y saberes previos de los niños. Lo que yo les estoy comentando ahorita. Mi persona, cada vez que mis estudiantes construyen, diseñan, aplican una estrategia que es para el aprendizaje de su área de profesión, por ejemplo, para el área de historia, el área de educación integral, para educación física, que son los proyectos que yo trabajo, yo me integro, yo participo con ellos y me hago un estudiante más. Lo que yo les hago ver a ellos, que cada vez que ellos van a aplicar una estrategia, ellos asuman el rol del docente, que no lo vean como una exposición tradicional en lo que ellos van a explicar un contenido que muchas veces memorizan. Digo que se hagan ver que ellos van a asumir el rol del docente y que yo en ese momento voy a dejar de ser el profesor y me convierto en un estudiante más, por lo que tengo que participar y me debo integrar.
De allí dice que cualquier actividad puede resultar interesante a los educandos si se les propone hacer cosas semejantes a las que ellos realizan a diario en su vida familiar y comunitaria. Por otro lado, proponerles problemas. En este caso, con lo que dijo, no recuerdo quién fue, el aprendizaje basado en problemas, nosotros le colocamos, en vez de explicarle un contenido de manera tradicional, vamos a formularles enunciados, problemas, donde ellos busquen la solución. Y allí a buscar solución tiene que desarrollar el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, la reflexión, la observación, porque ellos deben de analizar y de estudiar diferentes realidades, diferentes estructuras o metodologías para poder resolver o solucionar ese problema. De allí, posibilitar aprendizajes útiles cuando la actividad propicia aprendizaje que los educandos puedan usar en su vida diaria perciben la utilidad de la escuela. Entonces, un estudiante que entienda cuál es la finalidad, el propósito o la intencionalidad de lo que está haciendo y para qué lo va a hacer, le va a sacar mayor provecho, porque está encontrando el propósito de ello. Es lo que yo les digo a ustedes cuando digo enseñar con sentido y significado. Cuando el estudiante entienda para qué le va a servir la matemática o para qué le va a servir, por ejemplo, que muchas veces en las escuelas solicitan elaborar un circuito eléctrico, para que un estudiante a esa edad requiere armar un circuito eléctrico, para qué le va a servir, qué aprendizaje le va a suministrar, entre otras. Hacerles trabajar en grupo, eso va a fomentar los valores, el respeto a la ideología, a las diferentes opiniones, a que todos pensamos de manera diferente, pero que el pensar de manera diferente no es una dificultad, no es una debilidad, sino que es un elemento que podemos aprovechar para crear proyectos, experiencias muy completos y muy significativos, ya que tienen, vamos a decir, tienen un poquito de cada uno de los estudiantes que conforman ese grupo, por lo que puede promover la satisfacción colectiva, ya que todos obtuvieron el éxito o sacaron 20, por decirlo así, porque fue un trabajo mancomunado, no de uno solo, sino de todos en ese mismo trabajo. Por otro lado, estimularlos a trabajar con autonomía va a representar en ellos a que ellos consideren, con lo que dijo Serimat del ebook, se consideren que están siendo tomados en cuenta, que están haciendo de ellos esa estrategia, esa actividad, por lo que así le van a sacar mayor provecho porque se están empoderando, apropiando. Ellos están tomando decisiones con la orientación del docente para decidir cómo aprender, cuándo aprender o cómo hacer una actividad. En este sentido, los momentos que planteamos desde lo que es la secuencia didáctica para una gestión en la formación docente, según Río en el 2002, tenemos momentos metodológicos que son fases, secuencias, etapas. De esa manera lo podemos considerar, que son anclaje, apropiación y producción. Prácticamente sería apertura, desarrollo y cierre. El anclaje, como yo les digo a ustedes, es uno de los elementos más esenciales de una secuencia didáctica. ¿En qué sentido? Porque allí es donde creamos el impacto visual, porque allí es donde enganchamos al estudiante, porque allí es donde despertamos el cerebro, a donde ayudamos al estudiante a energizarlos, a activarlos, a través de conectar los conocimientos y experiencias pasadas mediante la utilización de algunos objetos, imágenes, videos, experiencias dinámicas que permitan al estudiante captar la atención y mantener la concentración. En el punto número 2, que es la apropiación, que también se traduce como el desarrollo o la fase en donde el docente tiene el proceso de interactuar mayormente con el estudiante, es fomentar los nuevos aprendizajes. Implica que el docente con los conocimientos previos va a ayudar, a orientar o acompañar al estudiante a que vaya construyendo los nuevos conocimientos o los nuevos aprendizajes, hablando entonces de Vygotsky con el aprendizaje sociocultural, en lo que es la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial. Lo que ya el estudiante sabe con lo que va a construir en ayuda del adulto, del profesional o del experto. Y por último, la producción, que es también concebida como el cierre.
¿Qué decimos allí? Donde el estudiante va a demostrar lo que aprendió a través de productos como lo son un mapa mental, un mapa conceptual, un informe, un ensayo, entre otras. Entonces, de manera individual ya les expliqué cómo lo entendemos de manera más fácil, pero el autor menciona lo siguiente. El anclaje es la conexión con la historia del docente, que el docente lo que viene haciendo, la experiencia que ha tenido, la vivencia que ha conllevado, los resultados que ha obtenido, eso va a conectar o va a enganchar a quien está creyendo, a quien está confiando en él para poder formar. Entonces, habla de esta parte de Schurz, un método como actitud. El docente, su actitud, su tono de voz, su energía, va a ser la actitud que va a permitir contagiar al estudiante. Sí mismo como un otro, considerarse que todos somos iguales, que todos somos parte y todos debemos integrarnos. Comprensión reflexiva, entender por qué, para qué, eso es parte del anclaje. En lo que es el acercamiento a nuevos conocimientos, que lo denominan anteriormente como la apropiación, dice primeramente acercamiento a nuevos conocimientos. ¿Qué conoce el estudiante acerca de? ¿Qué sabe acerca de? ¿Cómo cree que esto puede mejorar? Para a partir de allí, desarrollo de la capacidad reflexiva es, si ya esto existe y sigue latiendo el mismo problema, ¿cómo podemos resolver? ¿De qué manera podemos innovar? ¿O cuál es la diferencia o cuál es el valor agregado que podemos darle a esta propuesta, a esta estructura, para que ahora sea más vigente y más pertinente? Lo que es propiamente el desarrollo cognitivo, donde el estudiante tiene la capacidad de autorregular o de controlar su propio aprendizaje, toma decisiones, crea metodologías, orienta su propio proceso, lo que habla de la resignificación del aprendizaje, lo que soy capaz de poder hacer con lo que sé y con lo que me facilita o lo que me comparte. Continuando, bueno, lamentablemente esto no lo vamos a poder hacer mucho porque, bueno, con el teléfono se me dificulta y todo esto, pero aquí en esta parte era la misma ruleta que teníamos anteriormente, donde ahora íbamos a otra estrategia. Pero como estoy utilizando el teléfono a la inversa, se me va a dificultar poderles leer. Pero lo que sí me interesa es que trabajemos con el contenido y que quede claro. Si hay algo que crea una duda, una inquietud, háganmela saber, por favor, porque las quiero aclarar, no quiero que nos vamos sin duda. Yo siempre digo, las dificultades es donde tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Y yo busqué la mil y forma manera de resolver y aquí estoy, porque soy comprometido, soy responsable y si ya yo los tenía aquí, tengo que atenderlos. Y por eso les pregunté si me escuchaban bien, porque si me escuchan bien, bueno, vamos a darle play como decimos, pero yo sigo con la misma actitud, la misma iniciativa. No estoy estresado, no estoy molesto, no, porque gracias a Dios pude resolver. Y aquí estoy, y son cosas que lamentablemente pasan. El que la central se dañe, entre otras cosas, pero aquí está. Bueno, vamos a avanzar entonces. Y este es el tercer momento explicado también por Río, que es la producción, que desde mi experiencia y mi aprendizaje le comenté que está muy relacionado con lo que es el producto final, el cierre, la verificación del aprendizaje, la verificación del cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, además de la evaluación de la misma planificación, porque no es una producción para el estudiante, sino también para el docente. Entonces, el autor textualmente reseña lo siguiente, que este también es conocido como el momento de cierre o de desenlace de la actividad. En esta etapa, él o la docente toma decisiones metodológico-didácticas porque selecciona y o crea dispositivos de evaluación del desempeño de sus estudiantes. Puede ser un instrumento, puede ser que el docente haga un estudio de caso y los docentes tengan que buscarle solución. Ahí el docente puede entender qué tanto los estudiantes aprendieron las metodologías, los procedimientos para resolver situaciones, entre otras. De allí, la fase de la producción se constituye así en la realización del aprendizaje. Cuando él o la que aprende da un paso en su autonomía y moviliza, transforma y produce conocimientos concretizados en un producto nuevo. ¿A qué me refiero o qué quiere decir el autor con esto de un paso en su autonomía? Que el estudiante cuando se apropia o se empodera de ese conocimiento, de ese contenido, puede empezar a desarrollar pasos de autonomía o de un aprendizaje autónomo porque ya tiene la capacidad.
de poder discernir, de poder tomar decisiones y decidir cómo o cuál será la mejor vía para resolver una actividad o para desarrollar. Y por último, esto se concretiza en la programación de una unidad de alguna de las asignaturas que dicta siguiendo esta estrategia. Esto es una ruleta. Fíjense que yo les dije que, bueno, que a pesar de que cuando no conozcamos muchas herramientas de inteligencia artificial, no nos limitemos si no la tenemos, si no la dominamos. En el PowerPoint también podemos diseñar esta ruleta porque allí fue donde yo la diseñé. Y esto fue gracias a la pandemia. En su momento yo estaba trabajando con niños de primaria, me tocó tras una pantalla cómo mantener la atención, la concentración y mantener un niño allí atento detrás de pantalla cuando muchos no podían prender la cámara por problemas de internet, cuando estaban en su casa y ellos podrían hacer lo que quisieran hacer, podían encender, apagar cámara, irse a acostar y el profesor cree que él está allí. Bueno, yo tuve que indagar, estudiar, experimentar un conjunto de estrategias digitales en apoyo de herramientas de gamificación, que son las que ya a ustedes les he dado a conocer, como por ejemplo Genially, Quizzes, Kahoot, también está Celebrity, Educaplay, varias que ya he venido trabajando, y esta con PowerPoint, que fue por un video tutorial que pude obtener y creé mi ruleta. Entonces fíjense que esta tiene colores y obviamente da movimiento y tiene palabras en las que podemos nosotros desarrollar un trabajo de diferentes maneras. Me explico. Si yo le digo al estudiante que hoy vamos a trabajar el tema de mezclas, lo vamos a trabajar a través de lo que la ruleta nos diga. Si nosotros le damos al pulsar, la ruleta empieza a moverse y al detener en el mismo pulsar, ella me dice pausa activa. ¿Qué quiere decir? Que vamos a generar un conjunto de pausas activas para que el estudiante, primeramente para que el docente pueda facilitar el contenido y el estudiante lo pueda comprender. Por lo que en esta parte, si nosotros nos ponemos a leer pausa activa, buscamos pistas, asignamos color a las pistas encontradas, descubrimos acertijos, exploro un problema, formulo interrogantes, son dinámicas que llaman mucho la atención al estudiante porque no lo van a hacer aburrido, sino que lo van a ver diferente, dinámico, no va a ser monótono porque siempre va a haber una acción diferente para desarrollar un contenido en clase o hasta para evaluar al niño, al estudiante o adolescente en clase. Entonces, fíjense, tiene movimiento, le damos de una vez y ella se detiene y ahí tenemos la opción por la cual el docente va a desarrollar su clase. Quiere decir que el docente aquí tiene que planificar su actividad tomando en cuenta todas estas acciones. Si le sale de una forma, ya él sabe que esta es la planificación que va a desarrollar y viceversa. Entonces, dentro de estas estrategias, vamos a ver algunos enfoques de formación permanente como elementos de proceso y de contenido según estos autores en el 2017. Plantea primeramente que los elementos de formación, aquí vemos aprendizaje y diseño. ¿Cuáles son las estrategias que se pueden aplicar para promover estos elementos desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo? Primeramente, un aprendizaje individual va a ser un aprendizaje pasivo, guiado por un experto, un aprendizaje por dominio, un aprendizaje como crecimiento y bucle sencillo. Prácticamente estamos orientando a que el autor dice que un aprendizaje individual está dado o relacionado a lo que era la educación tradicional, a un enfoque conductista, donde el estudiante no tiene voz ni voto, donde el estudiante no va a poder desarrollar la capacidad de discernimiento, no va a poder aplicar creatividad, sino que simplemente va a ejecutar órdenes que el experto, o en este caso el docente, le exponga. Por otro lado, en las estrategias formativas de desarrollo profesional, colegiado o grupal o en equipo, el aprendizaje ya es más activo, es autónomo o guiado por descubrimiento, donde el estudiante, bueno, y la ruleta que le acabo de mostrar es muy buena para esto, porque a través de esas dinámicas, de esas estrategias, el estudiante va a descubrir cosas nuevas. Cosas nuevas, en este caso, si yo le coloco un enunciado, un problema, un estudio de caso, él va a buscar la forma, la manera de resolver ese problema
Y ese aprendizaje por descubrimiento conlleva en sí la aplicación de instrumentos y técnicas de investigación, donde hace entrevistas, hace encuestas, observaciones, experimentos, entre otros. También se da el aprendizaje como desarrollo, el aprendizaje cooperativo, el colegiado y es un aprendizaje de doble bucle que es donde participan, donde hay integración entre las partes. En caso al diseño, en la parte individual, es un enfoque basado en la traducción de la teoría a la práctica o en la práctica directamente sin basamento teórico. Quiere decir que el estudiante no va a entender qué es lo que está haciendo. O sea, él no va a saber para qué le sirve la teoría si no hay una relación entre la teoría y la práctica. No hay un propósito como tal, entonces el estudiante muchas veces trabaja por inercia. En el caso del colegiado, del colectivo, el enfoque es más realista porque busca conectar teoría y práctica a partir de las propias experiencias e inquietudes de los profesores. Esto de conectar teoría y práctica es lo que yo le determino que es la fórmula de praxis. Praxis es igual a teoría más práctica. La praxis, hay muchas veces la gente la tendría a confundir praxis con práctica. No, la praxis es teoría más práctica. La teoría es la reflexión que hacemos y la práctica es la ejecución que le damos ante esa reflexión. De otro lado, podríamos decir que aquí es más importante porque el estudiante está utilizando su propia realidad, está utilizando su contexto, está utilizando noticias propias de su profesión o de su comunidad para darle solución. Lo que quiere decir que él va a ser el protagonista de esa solución. Entonces, más adelante continuamos con los mismos elementos de formación que establece el autor. Allá vimos aprendizaje y diseño y aquí vemos, coherencia y contenidos. En el caso de individual, para coherencia lo determina un enfoque deductivo. Quiere decir que el estudiante va de lo complejo a lo simple. Y en contenidos simplemente se basa en una transferencia o transmisión del conocimiento, lo que hemos venido determinando, que en la corriente conductista el estudiante se convierte en un recipiente donde el docente deposita esa información, esa teoría, para que el estudiante la repita, la memorice y no haga nada productivo con ella. Mientras que del otro lado, en la parte colectiva, el enfoque es constructivista, parte de la propia experiencia o vivencia de los profesores y de los mismos estudiantes que son propios de su trayectoria, de su crecimiento, de su formación, que van forjando ese aprendizaje. Y en el contenido es co-creación. Quiere decir que se comparte entre el docente y el estudiante, se exponen las ideas, los argumentos para a partir de allí construir un conocimiento, construir un aprendizaje de manera integral, colectiva y cooperativa. Y por último, de estos elementos tenemos lo que es el proceso, la operatividad, la metodología, el camino, la ruta que hay que seguir. Y desde el punto de vista individual, producción de saber técnico o científico en un marco jerárquico y tecnocrático. Prácticamente aquí se sigue lo que yo denomino las investigaciones cuantitativas, una receta, una camisa de fuerza, donde A más B es igual a C, pero no podemos decir que C es igual a A más B. Entonces, esto es lo que en lo individual no se puede hacer, desde el punto de vista de lo que plantea el autor. Pero prácticamente él lo está relacionando a una educación de la escuela vieja, a una corriente conductista, donde el estudiante era un agente pasivo y hoy en día se convierte en un agente transformador. Anteriormente el protagonista era el docente y hoy en día el protagonista de la educación o del proceso educativo es el estudiante. En otro orden de ideas, desde el punto de vista de lo que es el desarrollo profesional colegiado, aquí sí se da la producción de conocimiento en un marco participativo, democrático, primando la co-construcción del mismo en un contexto de interacción. Quiere decir que las soluciones no son individuales, quiere decir que las soluciones ahora son compartidas, son consensuadas, son analizadas en conjunto para obtener la mejor solución entre todas las ideas que todos los involucrados puedan facilitar o puedan crear. Ok, esto lo pasamos. De aquí vamos a ver algunos tipos de impacto en la evaluación según Apontes y Pérez 2021. Por eso que hay que tener muy claro
más que todo aquellos que trabajan con evaluaciones descriptivas, en cómo nosotros vamos después de la intervención. A esto es lo que yo me refiero, al acompañamiento y a la orientación educativa o académica del docente cuando el estudiante va a realizar o desarrollar una actividad indistintamente sea de investigación o no. Si el docente antes de entregar hace intervención, acompañamiento, asesoramiento, correcciones o curación, como también se maneja hoy en día, esto va a generar un impacto positivo en el estudiante porque ya no se va a sentir perdido. Ahora sí va a estar claro. Es como digo yo, abrió la puerta, vio la luz, lo que le permite era avanzar y no retroceder. O le permite avanzar con fluidez, con facilidad y no hacer por lo que él crea si salga bien o salga mal. El caso del impacto negativo es cuando el cambio producido deteriora la situación inicial. Aquí no hubo intervención del docente, aquí no hubo acompañamiento, no hubo asesoría, no hubo mentoría, por lo que el estudiante, por haberse generado tantas dudas, tantas inquietudes o limitantes, lamentablemente no hizo ninguna producción, no construyó ninguna actividad y aquí no hubo cambio, no hubo mejoramiento. En el deseado es cuando después de la intervención de la situación se ha modificado la manera como se había previsto o planeado, pero sin ningún impacto demasiado favorable, sino que, bueno, estuvo ahí en la línea. Y el no deseado cuando los cambios en la situación han resultado diferentes a lo planeado. Acá es donde el profesor tiene intervención, el profesor te da sugerencias, recomendaciones, pero el estudiante no lo tomó en cuenta nunca, por lo tanto, eh, decimos que es un resultado no deseado, porque el docente supone, y eso es lo malo, suponer que si ya yo orienté nuevamente al estudiante, si le volví a explicar, si le facilité materiales, él debe salir mejor. Pero lamentablemente nos está mostrando resultados diferentes. Allí hay que revisar qué fue lo que falló. Porque el docente dice, le orienté, le recomendé textos, páginas de investigación y lamentablemente el estudiante no avanzó. ¿Qué es lo que pasó? Hay que ver si fue la estrategia o hay que ver si fue la intervención, entre otras cosas. Y esta frase siempre me gusta tenerla cuando hablamos de la parte ética y pensamiento crítico, porque fíjense lo que dice acá. No lo voy a leer todo, sino lo primero. El formador tiene que aprender a contrastar lo que se va consiguiendo con la realidad laboral que se va modificando. ¿A qué me refiero con esto acá? Que un docente, cuando va a facilitar un contenido, tiene que utilizar diferentes estrategias de analogía, de comparación, de ejemplificación, de reflexión, de interpretación, de comprensión, para poder orientar al estudiante de diferentes maneras o formas y que él pueda captar la información. Ya que cuando nosotros traemos sus objetos, vamos a decir, sus objetos reales, su cotidianidad, sus gustos, sus intereses y los relacionamos con los contenidos que estamos desarrollando, esto va a permitir que él pueda afianzar esos aprendizajes o esos conocimientos porque lo estamos haciendo real, porque lo estamos considerando desde su realidad social y esto va a facilitar su entendimiento y su comprensión. Entonces, fíjense cómo dice, también será un buen actor de la reflexión tanto durante el proceso de enseñanza como desde ella, una vez más, que aconteció. Entonces, la ética profesional, en el caso de estos tres autores, vemos prácticamente sin leer los autores, sabemos que la ética tiene que ver mucho con el conjunto de principios y valores, además de la moral, que la podemos integrar allí. Un docente, si sabe que su función, que su naturaleza es estar siempre para los estudiantes, ayudarlos, apoyarlos, y el docente empieza a tener favoritismo por unos y por otros, o el mismo docente también etiqueta, discrimina a sus estudiantes, allí ya está faltando a su ética profesional. O si el docente ayuda a uno y no ayuda a otro, allí también está faltando a su ética profesional. O en el sector universitario, más aún, un docente que exige cumplimiento de las normas, pero el docente las incumple porque él cree que como las hizo, tiene el poder
de cambiarlas a su conveniencia, lamentablemente allí también está faltando a su ética profesional. Entonces, textualmente, el primer autor, Basarra y otros, en el 2005, es creer y confiar en el ser humano y estar dispuestos permanentemente a engrandecer en todos, a verse como el pilar fundamental, que sin él nada es posible, que sin él la cola no avanza. Pues eso no es así. Por otro lado, Baiyán en el 2007 la define como lo siguiente. Él y la docente no estará por siempre con sus estudiantes, sin embargo, según sea su ejemplo como persona y como profesional, este se eternizará en sus alumnos y alumnas o podría agregarle yo, o lamentablemente el estudiante lo va a enterrar de por vida. Va a depender mucho nuestra acción, nuestra ética, nuestro quehacer, nuestra práctica para marcar la huella imborrable en nuestros estudiantes y todo eso lo hace la ética del profesional. Por último, Ortal en el 2002 dice que entenderemos por ética profesional como la disciplina que tiene por objeto determinar el conjunto de responsabilidades éticas y morales que surgen en relación con el ejercicio de una profesión. Pero ya sabemos que todo esto en teoría es más explícito cuando decimos tu actuar, tu conducta, tu actitud o tu comportamiento es lo que va a reflejar en ti tu ética, como tú trates a la persona, como tú, si lo aceptas o no lo aceptas, eso va a definir también tu ética. Y en el caso del docente, el docente debe ser siempre, estar al servicio del estudiante. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza, ayudar, acompañar, orientar y no limitar, no sesgar, no obstaculizar el proceso de aprendizaje. Esto, bueno, la pasamos y aquí vamos a ver algunos componentes en diferentes autores que son indispensables para la formación del docente. En el caso del componente pedagógico, define la pedagogía como el fundamento para la formación, el proceso, los cuales deben tener como orientación al hombre que se quiere formar. Es decir, saber cuáles son las competencias, los perfiles que se quiere formar como profesional. Ejemplo, la sociedad, el país requiere ciudadanos, individuos, profesionales con capacidad crítica, capacidad creativa, habilidades para la resolución de problemas. Entonces, además de esto, se debe responder a que el profesional en educación, licenciado en matemática y física, por ejemplo, también debe responder, además de lo que acabo de decir, a sus competencias específicas para poder egresar. En el caso del componente tecnocientífico, el autor Juárez expone que educar para humanizar se traduce en revolucionar el sistema actual. Esto es prácticamente lo que decimos. Si la gente no tiene el conocimiento, se hace ignorante. Pero si tiene el poder, pero un poder traducido en conocimiento, en teoría, él va a poder romper las estructuras de poder para no seguir siendo vulnerable ante el dominio, la manipulación y el control de un grupo. En el caso del componente cultural, en este autor específicamente en páginas diferentes menciona que la cultura del todo vale. Esto más o menos le podríamos decir que indistintamente del contexto sociocultural en que todos y cada uno de nosotros nos convirtamos o convivamos, siempre vamos a tener algo que aportar, algo positivo que dar. Voy a tomar un ejemplo en lo que ellos dicen porque me parece bastante acertado. Tengo una colega que ella pertenece a la etnia Wayuu y hay gente que discrimina porque creen que por ser de la etnia Wayuu no pueden ser inteligentes, no pueden tener la capacidad de ser profesionales. Y fíjense, ella es una excelente profesional, es licenciada en ciencias sociales, creo que en mención geografía, tiene un doctorado en ciencias humanas, es abogada, tiene una maestría, no recuerdo en qué, y tiene un conocimiento vasto que de verdad la considero una colega excepcional. Entonces, eso hay que considerarlo. Todo tiene su aporte, su valor. Y por último, los supuestos para describir y comprender la enseñanza crítica son promoción de la participación social. El estudiante debe hacer trabajo de campo con el docente. Comunicación horizontal. Todos debemos manejar la misma información para poder llegar a una solución concreta, permanente y detallada.
reconstrucción histórica, es entender lo que anteriormente era vigente y lo que hoy en día tenemos que hacer para poder desarrollar un nuevo enfoque sin perder su raíz, sus inicios. La humanización del proceso educativo no es más que agudizar los sentidos mientras se estimulan las funciones intelectuales. Es que el estudiante no es una máquina, no es un robot, sino una persona que aprende, que tiene niveles de inteligencia, que es estratégico para resolver problemas, que pero no es un objeto. Contextualización del proceso de aprendizaje basado en el principio de nutrir la vida comunitaria buscando manifestaciones de identidad colectiva. Quiere decir que todos los contenidos que el docente utiliza en cierta parte debe establecer analogías, eh, comparaciones con la realidad social de cada estudiante, no solamente social, comunitaria, sino también profesional y laboral. Y en los cambios en la realidad social son todas aquellas transformaciones, mejoras o perfeccionamientos que se deben hacer para no caer en la rigurosidad ni en la monotonía, sino siempre en aquello que sea acorde a la sociedad, a los cambios, a los retos y desafíos. En el rol del docente para promover una didáctica crítica no debe ser neutral, no debe estar, por ejemplo, hoy en día en las condiciones religiosas políticas, que es donde hay mucha más discusión, más temas de discusión, la persona que va a establecer un debate, que lo va a guiar y lo va a orientar, así como el docente, cuando promueve discusiones con sus estudiantes, no puede ser parcial, en este caso debe ser neutral más que todo, por eso dice no neutral. Quiere decir que no puede ser ni blanco ni negro ni gris, sino estar en el medio de los dos y siempre estar a favor de todo según la pertinencia y los aportes de cada uno, por lo que nunca puede inclinarse para uno ni para el otro lado. Debe ser un intelectual transformador, que siempre esté innovando, que siempre esté creando, que siempre esté generando cambios para promover en los estudiantes esos aprendizajes significativos. Debe ser un facilitador y orientador del diálogo y la concientización, que además de que el estudiante intercambie, comparta ideas, haga consciente de lo que está diciendo, lo que está haciendo, cómo puede mejorar. Promotor del pensamiento crítico. El docente debe crear un conflicto cognitivo. Ese conflicto cognitivo es enseñar al estudiante a que dude hasta de su propia respuesta y dude de lo que el profesor le pueda decir para que él pueda introducirse, sumergirse en el campo de la investigación, producto de la curiosidad que generamos nosotros al decirle, ¿qué tan seguro estás tú de lo que estás diciendo? ¿Por qué crees que eso es así? ¿En qué te basas? Y si no es así, ¿estás seguro? Entre otras cosas, ¿ok? Contextualización del proceso de aprendizaje, ya lo dijimos ahorita, y cambios de la realidad social. Y con esto, entonces finalizo la actividad de hoy. Me disculpan que no trabajé como anteriormente, pero bueno, las circunstancias me llevaron a esto, pero si quiero preguntarles ¿qué experiencia pudieron experimentar hoy o qué aprendizaje se llevan hoy a pesar de los problemas técnicos que sabemos que de eso a veces hay cosas que se nos escapan de las manos? Entonces me gustaría leerle qué tal la experiencia de hoy, qué aprendizaje se llevan hoy, entre otras cosas que me quieran comentar. ¿Ok? Soy todo oído, porque voy a leer, perdón, que dije, soy todo ojo, que todo oído. Soy todo ojo, quiero leerles, quiero saber qué tal les fue hoy, qué les pareció, qué experiencia pudieron haber experimentado, qué aprendizaje se llevan, entre otras cosas. En cierta parte me desprogramó lo del internet porque no pensé que me iba a suceder, pero creo que resolví de manera excelente. Creo que cumplí con los parámetros establecidos. Serimar, porque hay que saberlo hacer, ¿oíste, mi amor? No lo hagas de manera tradicional, primero ni señalando ni apuntando, sino hazlo de manera abierta. Hazlo quizás donde el estudiante a través de un color, de un juego, con un dado, él desarrolle esa capacidad analítica para que pueda llegar a desarrollar la capacidad de discernimiento y poder entender y comprender si lo que él está diciendo
es vigente, es pertinente, tiene base, tienes argumentos. Por ejemplo, tú le puedes decir que lleven, si todavía existen, unos juegos de Legos que ellos tienen. Y con esos juegos de Lego, tú puedes utilizarlo como un recurso para que el muchacho vaya construyendo y edificando las bases sólidas de lo que él está diciendo. ¿Cómo lo va a hacer? Por ejemplo, la base, él le puede escribir los argumentos, lo que va a depender mucho de lo que está diciendo. Entonces él dice, la base significa esto, va armando. Y cuando lo va armando, él mismo va construyendo ahí su propio discurso. Lo puedes hacer a través de un rompecabezas también, lo puedes hacer también a través del juego de memoria. O sea, diferentes estrategias que pueden ser tradicionales, pero que puedes aprovechar para ellas para evitar la frustración. Y tú como docente tienes que verte también muy amena con los estudiantes para que ellos no lo vean como una imposición o como que le estás dando a entender que lo que él está diciendo está malo. Tú primeramente debes enseñarle y decirle que nosotros como personas y como profesionales, tú te utilizas como ejemplo tú, que ya eres una profesora, una profesional, no quiere decir que a todo tú le digas amén, que tú misma también puedes dudar de las cosas, de lo que lees, de lo que escuchas, de lo que tú misma dices y que dentro de ese proceso tú te analizas o te autoanalizas, te autoevalúas y autorreflexionas para ver por qué estoy haciendo esto, por qué lo estoy diciendo así y que al final eso te va a permitir a ti poder decir si en realidad estoy en el camino correcto porque tengo base para poder decir y hacer lo que estoy haciendo. Es decir, que tengo evidencias que han probado que lo que yo hago y lo que digo es como es, ¿bien? Entonces eso es lo que tú tienes que ir manejando con ellos. A ver, ¿alguien más que quiera compartir lo que hoy pudimos desarrollar? Yo les voy a preguntar algo. Es importante que ustedes me digan con claridad, con honestidad, si hay algo en mi persona que hace falta para poderlos mantener más activos. Porque yo necesito que ustedes rompan ese chat, que ustedes lo usen, lo utilicen, no solamente para decirme si me escuchan, si no me escuchan, buenas noches, saludo profesor, no. Yo necesito que nosotros podamos compartir, que nosotros podamos interactuar. Entonces, es importante que me hagan ver si hay algo en mí que hay que mejorar para que ustedes sean más participativos. Te lo digo porque he notado que siempre escriben los mismos, a pesar de que sé que se inscribieron pocos y son pocos los que están en el grupo, siempre veo que escriben lo mismo. Y por eso es que cada vez que inicio la actividad, cuando veo unos nombres que no detallo, que no me suenan, que no recuerdo, siempre le pregunto si es primera vez o ya han venido a entrar, pero es por eso, porque como no escriben, no participan, ni siquiera escriben para decir, profesor, usted le hace falta esto, profe, no le estoy entendiendo lo que dice, su estrategia no me está sirviendo, no me está funcionando. Entonces, ¿cómo sé yo en realidad si hay algunas estrategias que yo deba modificar o quizás hay algo que ustedes todavía le está generando un vacío? Háganmelo saber y yo busco la forma y la manera de poderle llenar ese vacío a través de una explicación con diferentes estrategias u otras herramientas que a ustedes les funcionen, que a ustedes les sirvan. Eso es lo que yo necesito saber. Porque con que ustedes me digan si le entendimos, le entendimos, le entendimos, le entendimos, le entendimos, pero para yo saber que ustedes me entienden, yo necesito ver qué escriben, qué piensan, cuáles son sus aportes, entre otras cosas. Fíjense, solamente está escribiendo Serimar. Y aquí, además del contacto de la corporación, bueno, ya se salió una persona, no sé quién fue, somos dos de la corporación. Me queda uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis que están conectados, que inscribieron y pagaron su certificado. Solamente una persona me está dando su apreciación. Yo necesito leerlos a todos. Si no, entonces damos por terminado la clase de hoy. Nos vemos el día de mañana con el favor de Dios, esperando que el internet me lo resuelvan para evitar estos inconvenientes. Entonces, si no tienen más nada que decir, más nada que aportar, nos vemos el día de mañana. A ver, profe, sus explicaciones son claras para mí. Profe, hoy he estado un poco, estoy haciendo otra cosa. Ok, eso es importante, Mariela, ¿ves? Que yo sé que hay gente que está simultáneamente en otras labores
en otras actividades. Entonces, al hacérmelo saber, ya yo me quedo un poco más tranquilo porque sé que hay limitaciones para participar por eso. Pero bueno, siempre leo a Mariela, siempre leo a Serimal, que son las que más escriben en esta parte. Entonces, bueno, Mariela, Serimal, Serimar, Mariela, tengo a Liliana, a Josever, a Mariela Magali, a Samsung. De verdad que muy agradecido por estar acá, por seguir permanentemente acá, por haber optado a la opción de certificarse con la corporación. Entonces, ya casi estamos en la recta final. Ya terminamos la semana que viene con el favor de Dios. Me despido, bendiciones, que tengan un feliz descanso, una feliz noche y un buen provecho a aquellos que van a cenar o no han cenado. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos entonces el día de mañana, como decía un programa por aquí a la misma hora y por el mismo canal. Adiós. Bueno, Rosa, no sé si vas a decir algo.